ni pertenecen a la religión islámica. Algunos ni pertenecen a Hamás. Este movimiento terrorista, esta organización, hoy conocida como una organización terrorista, es una organización que son extremistas islámicos. Hamás, para que usted sepa, existe en la Biblia. El nombre Hamás existe en la Biblia. En hebreo, Hamás significa violencia. Violencia. Y a lo largo de los profetas mayores como menores, se menciona Hamás muchas veces como la violencia que azota a la nación de Israel. Entró la violencia, azotó a la nación. Esto es Hamás. Hamás significa en árabe la resistencia. La resistencia. ¿La resistencia de qué? En sus escritos, en sus capítulos escritos de lo que ellos definen como parte de sus creencias, está establecido de que ellos resisten y serán la oposición de cualquiera que quiera ocupar sus territorios. Ellos son la resistencia a aquellos que quieran ocupar sus territorios. Entonces, Hamás es un movimiento de resistencia contra la nación de Israel. Hezbollah significa la gente de Alá. Hezbollah significa en árabe la gente o el ejército de Alá, porque también Hezbollah es otro movimiento de islámicos extremistas. Entonces, Hezbollah y Hamás, para que usted sepa, ni tan siquiera son amigos. Hamás y Hezbollah no son amigos ni están asociados, pero tienen un enemigo en común. Y el enemigo en común es Israel. Tanto Hamás como Hezbollah pretenden erradicar de la faz de la tierra a la nación de Israel. Entonces, el enemigo de mi enemigo se convierte en ¿qué? Mi amigo. ¿Estamos acá? Entonces, Hezbollah ahora, porque para que usted sepa, aquí nosotros los cristianos la tenemos fácil. Si usted no está de acuerdo con esta iglesia, si usted no está de acuerdo conmigo como pastor, usted dice, no me gusta, me voy a ir a buscar otra iglesia. Y usted va y se busca otra iglesia y se va para otra iglesia y usted sigue. En la religión islámica eso no puede pasar. En la religión islámica, si usted está en contra de una enseñanza islámica de una persona, si usted está en contra, usted lo matan. La religión islámica no permite que hayan diferencias dentro de sus estudios o de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Si hay una diferencia y alguien no está de acuerdo, a esa persona se le mata. Entonces, por eso es que Hamás, que sale de Hezbollah, del mismo movimiento islámico, se desligan, se convierten en enemigos porque no están de acuerdo de algunos principios fundamentales de la religión islámica, se separan. Pero como ambos tienen en común el querer destruir a la nación de Israel, entonces se unen, porque así es el enemigo para destruir el propósito de Dios. Pero todo lo que se levante en contra del propósito de Dios será destruido y desbaratado en el nombre de Jesús. Porque no puede la fuerza de las tinieblas contra las fuerzas de la luz. ¿Estamos acá? Esta es una crisis. Y muchos se están dejando arrastrar por los comentarios, por las redes sociales, por los videos virales que han surgido por allí, que porque ha entrado Israel a atacar, a bombardear un territorio donde ha matado a 8,000 niños y a 8,000 civiles y ha hecho. Hamás es una organización tan terrorífica, tan terrible. Hamás es el sistema de gobierno que opera en Gaza. El sistema de gobierno, ellos tienen una planta en la política de Gaza y ellos son el sistema de gobierno en Gaza. Y Hamás, para que usted sepa, está utilizando a los propios civiles como escudos contra los bombardeos de Israel. A ellos no les importa su gente. Ellos no tienen una preocupación por su gente. Lo que ellos utilizan es a su gente para ponerlos como escudo y usar como excusa: no me puedes bombardear Israel aquí, este hospital que está lleno de niños, está lleno de mujeres, está lleno de hombres. Cuando por debajo del hospital hay misiles nucleares, hay bombas escondidas
detrás de eso. Uno de los retos y de los desafíos más grandes que está confrontando ahorita Israel y las fuerzas de defensa israelí son que tienen muchísimos túneles subterráneos donde esconden los misiles, ahí esconden las bombas. ¿Y qué cree usted que están por encima de esos túneles subterráneos? Escuelas de niños, están los hospitales, están asilos de ancianos. Ellos han utilizado a su comunidad, a su gente, a la gente de ellos, a su propio pueblo como escudo. Ahora, hay algunos que dicen que esta gente saben, la gente que ha permitido que se construyan túneles por debajo fueron comprados, a algunos se les pagó. Ellos saben que por debajo de sus tierras hay túneles donde están escondidos misiles y se les compró. Dice que en algunos de estos lugares se les construyó carreteras bien pavimentadas, se les ha construido cosas muy buenas porque se les ha comprado. O sea, que no son inocentes estas personas. La mayoría de ellos fueron comprados por el mismo operativo o estas mismas organizaciones de Hamás. Pero algunos nos dejamos llevar por los videos virales, por las noticias que están corriendo por allí y que qué terrible, cese al fuego para Israel, que cese al fuego Israel. Hermano, lo que hicieron Hamás el día 7 de octubre, el mes pasado, no se puede ni comparar al 9/11 de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 700 millones de habitantes aproximadamente. Israel, hermanos, no tiene ni tan siquiera la mínima cifra de habitantes en su territorio. Y las calamidades de muerte en un solo día, en pocas horas, fueron de 1.500 personas. 1.500 personas masacradas. Familias enteras, papá, mamá, hijos, niños. Entró Hamás con una violencia, con un odio. Hermanos, arrasando con todo el mundo, jóvenes en una fiesta de celebración a quemarropa, disparándoles. Fue un asesinato, un crimen atroz, que ahora por eso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho: no nos pueden pedir que cesemos al fuego, cuando Estados Unidos, después del ataque en Pearl Harbor, nunca dijo: vamos a parar el ataque hacia Japón. O cuando Estados Unidos fue atacado en el 9/11, nunca hubo cese al fuego cuando se entró a Irak. Dijo Benjamín: el que nosotros hagamos cese al fuego solamente nos representa o nos presenta como una nación débil, y no somos débiles. Esta crisis, para que usted entienda en contexto histórico, Israel ha poseído estos territorios por muchos años. Génesis capítulo 15 está descrito, y a lo largo de los años. Ahora, ¿cómo sabemos si esto se aplica para nosotros en la iglesia como un acto profético? ¿Cómo sabemos si esto tiene que ver con los tiempos finales? ¿Cómo sabemos si estamos en vísperas de ver varias cosas? El comienzo de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Ezequiel capítulo 38 habla de esta guerra. Habla de que se levantarían todas estas naciones alrededor de Israel, se levantarían contra Israel. Parcialmente Ezequiel capítulo 38 está cumpliéndose parcialmente. Y digo parcialmente porque hay algo que tiene que pasar. Hay algo que tiene que pasar para que Ezequiel 38 se cumpla en su totalidad. Y es de que Ezequiel 38 dice que la nación de Israel sería abandonada. No habría quien los defendiera. No habrá quien los defienda. Pero ahorita, en la actualidad, Estados Unidos y sus aliados, todos, Francia, Gran Bretaña, todos están unidos en pro para defender a la nación de Israel. Quiere decir que todavía no está completo en su totalidad esa profecía. Pero, ojo con esto que le voy a decir ahora. ¿Qué puede llevar a que Ezequiel capítulo 38 se cumpla en estos últimos días? ¿Qué es lo que puede ocasionar de que Israel se quede solo y que Estados Unidos le diga: bye bye Israel, no podemos seguirte apoyando? Que Israel comience a sufrir
un ataque interno. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Ojo. Porque a esta nación, ya por algunos años, han entrado mucha gente de este movimiento. Muchísima gente de este movimiento están dentro de este país. Esta gente tiene un concepto religioso del yihad. El yihad es la guerra santa contra los infieles. Aquellos que se nieguen a aceptar a Alá como su Dios y que se nieguen a aceptar la religión islámica deben de ser dados a muerte. Y por eso es que tenemos autosuicidas, gente que se filtra por diversos lugares con bombas que explotan. Si Estados Unidos comienza a sufrir una persecución como esa, si Estados Unidos dentro de sus propios territorios comienza a sufrir un ataque como esto, Estados Unidos va a tener que concentrar su fuerza en su totalidad dentro de su propia nación. ¿Y qué va a hacer? No tiene la capacidad ni la fuerza para poder apoyar a Israel. Por estar más ocupado en problemas internos de la nación, que sabemos, una guerra civil puede estallar, un sinnúmero de cosas, y si eso llega a pasar aquí en Estados Unidos, entonces Estados Unidos le diría bye bye a la nación de Israel, y entonces Ezequiel capítulo 38 termina cumpliéndose en su totalidad, porque Israel se queda solo por esta situación. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debe saberlo usted, que ante una crisis como esta, de una guerra y de eminentes guerras, porque estamos hablando de que ya China envió portaaviones cerca de Taiwán, ha enviado también al Medio Oriente, al Mediterráneo, al Océano Mediterráneo, ha enviado portaaviones también. China está listo para entrar, Irán ya está listo, Turquía, y el presidente de Turquía dijo, si usted, ejércitos, defensores de la Fuerza de Defensa de Israelí entran a Gaza, a nosotros nos queda otra, Turquía, más que meter las manos por nuestros hermanos en Gaza. Entonces ya amenazó Turquía, ya hay amenazas por todos lados, o sea, la guerra está a punto de darse. Rusia, Putin, ya amenazó también. Y hay algunos que dicen, Putin no se mete porque está concentrado en la guerra de Ucrania. No, para Putin esto es buenísimo. Esto es una enorme oportunidad para él. Entonces, estamos próximos a entrar a una tercera guerra mundial por todo esto que está aconteciendo en Medio Oriente. ¿Y cuál es la postura de nosotros, la iglesia, ante una crisis global y mundial que ahorita se concentra en el Medio Oriente? ¿Cuál es la postura nuestra? Número uno, diga así, haga así por favor. Enséñele el que esté a su lado, enséñele, hágale así. Número uno, píquele el ojo si lo ve que se está durmiendo. Número uno, nuestra confianza no está puesta en los gobiernos de esta tierra. Nuestra confianza no está puesta en los ejércitos de esta tierra. Nuestra confianza está puesta allá, en aquel que dijo que estaría con nosotros, en aquel que prometió. Si va a aplaudirle, aplauda bien. Nuestra confianza. David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. David dijo en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David dijo en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿por qué he de atemorizarme? La postura de la iglesia hoy ante esa crisis global es que nuestra confianza no está puesta en los gobiernos, no está puesta en los presidentes, no está puesta en ningún ejército militar. Nuestra confianza está puesta en aquel que dijo que sería nuestro socorro y nuestro auxilio. Nuestra esperanza es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la postura de la iglesia ante una crisis. Nosotros no podemos caer en un estado de ansiedad. Nosotros no podemos caer en un estado de desesperación. Nosotros no, sí es bueno saber
y estar actualizado de lo que está pasando. Es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque mientras más sabemos de lo que está pasando, mejor nos preparamos, porque así sabemos que la venida de Cristo está a la vuelta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van con Cristo? Ay, Dios. ¿Cuántos se van con Cristo? Si usted no se va con Cristo, espérese para ser calcinado por la bomba nuclear. La bomba nuclear es 10 veces más fuerte que el calor del sol. Pulveriza, no deja ni rastro, no deja ni huellas. Un estallido de una bomba nuclear no deja ni rastro ni huellas en ningún lugar. Desaparece en su totalidad. ¿Estamos acá? Cristo viene y lo debemos de saber. Hay que estar informados para estar actualizados. Hay que estar actualizados para estar preparados. No, es que yo no quiero oír eso. Tiene que oírlo. Porque quiera o no, lo que pasa en Israel, Israel es el reloj profético para nosotros la iglesia. Y todo lo que está pasando en Israel es un anuncio de lo que a nosotros la iglesia está a punto de pasarnos. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia está próximo. La postura de la iglesia debe ser poner nuestra confianza en Dios. Brindarle al mundo una esperanza cuando el mundo está en desesperanza. El mundo ha perdido la esperanza, la gente se está desesperando, la gente está cayendo en estados de ansiedad, pero para eso estamos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Para qué estamos? Para decirle, prepárese porque nuestra redención se acerca. Prepárese porque todavía hay oportunidad de salvación para su alma. Prepárese porque aún Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Aún el poder del evangelio sigue vigente para restaurar, para perdonar, para salvar, para cambiar. El poder del evangelio sigue vigente. El nombre de Jesús sigue vigente y sigue poderoso. Dios no ha sido movido ni removido, ni será removido de su trono. Él sigue sentado en su trono, gobernando las naciones. A su nombre, gloria. La postura de la iglesia es que aunque el mundo entre en crisis, la iglesia está en Cristo. Aleluya. Aunque el mundo esté en crisis, la iglesia está en Cristo. Vamos, ¿en qué está el mundo? Ay, Señor, ¿en qué está el mundo? Pero usted está en... Pero dígalo como que es verdad. Usted está en Cristo. El mundo está en crisis, pero yo estoy en Cristo. Aleluya. Y si estoy en Cristo, conozco el camino, conozco la verdad y conozco la vida. La postura de la iglesia es darle esperanza al mundo. Hoy, mi mensaje, cuando ando por ahí, les comenté de la semana pasada que Dios me permitió alcanzar a un chofer de Uber. Está por aquí, de casualidad. Está aquí el chofer de Uber que me trajo. Si está por acá, a mí me dio enorme gusto. Me vine, creo que fue a la vigilia de la semana pasada, y en el camino me vine evangelizando a este personaje, un salvadoreño que se había apartado de Dios, y comencé a hablarle. La primera pregunta que le hice, ¿qué pensás vos de la guerra? Y el hombre me comienza a decir, estoy, me dice, asustado. Creo que nos van a matar. Me vine huyendo del Salvador, de mi país, por toda la crisis del FMLN. Y ahora vengo a Estados Unidos para sufrir la crisis de que podemos ser bombardeados. Y me aproveché de eso para decirle, pero ¿sabes una cosa? Si estás en el Señor, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Cuando estás en Dios, cuando estás agarrado de Cristo, tienes la confianza de que si aún la vida se nos escapa, tenemos la vida eterna en el cielo. Hay vida eterna para nosotros. Pero si no es todavía tu tiempo, pues qué bueno es agarrarte del Señor. Él está aquí todavía. Él te puede restaurar. Me dijo, estoy teniendo problemas con mi familia. Estoy teniendo problemas. Y comencé a hablarle del Señor, de lo que Dios podía hacer con su familia, con su esposa, con sus hijos. El mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo. Y si la iglesia está en Cristo, le presenta una solución al mundo que está en crisis. ¿Qué le presenta? El amor de Dios. ¿Qué le presenta? La restauración, el poder de restauración de parte de Dios, el poder de salvación, el poder de redención, el poder de la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Si va a aplaudir, aplauda bien o no aplauda. Haga algo, aplauda, porque hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo que está viviendo bajo esta crisis, hoy, el mundo que está en esta crisis necesita escuchar a la iglesia. La iglesia no se puede quedar, hermano,
como diríamos, paralizada. Ay, es que Cristo viene, encerrémonos en las cuatro paredes. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, el resto que se pierda. No, ante estas crisis, la iglesia es llamada a evangelizar. Ante estas crisis, la postura de la iglesia, entonces, número uno es a tener esperanza en aquel que es el dueño del cielo y de la tierra, creador del universo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. La postura de nosotros los cristianos es que ante esa crisis del mundo, usted y yo tenemos paz. Voltea a ver con el que esté al lado y dígale, respira paz. Si tienes a Cristo, tienes paz. Si no tienes a Cristo, tienes crisis. Y si tienes crisis, se te mira en la cara. No has podido dormir ese día. Está con unas ojeras, hermano. Ya le salieron las patas de gallo, porque usted está desesperanzado. Pero si usted está en Cristo, usted tiene la esperanza. Usted tiene la paz y la tranquilidad. Que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que somos la niña de los ojos de Él, que no seremos tocados. El mal no tocará nuestra morada. Amén. Salmos capítulo 1 dice, Jehová conoce la senda de los justos, o la senda de los malos, mas el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el libro de Salmos capítulo 1. Dios sabe diferenciar entre el justo y el impío. Dios conoce el camino de los justos y conoce el camino de los impíos. Y jamás Dios traerá un juicio común. Jamás, porque Él es un Dios justo. Entonces, para usted y para mí, estamos bajo esa cobertura. Estamos mejor que el domo de hierro que tiene Israel. Tenemos al león de la tribu de Judá que está con nosotros. Amén. Tenemos al grande de los grandes. No hay misil, no hay bomba que nos pueda tocar a nosotros. A su nombre, gloria. Ni tampoco una amenaza aquí en la iglesia. Óigame bien. Óigame bien, porque hay algunos que hasta tienen miedo de venir a la iglesia. Y si llega alguien allí y pone una bomba. Y usted no se ha dado cuenta que aquí a la iglesia entra de todo. Ay, mire, ya se asustaron. Ya empezó. Y no que estábamos en Cristo. No que estaban en Cristo. Si aquí a la iglesia entra de todo, usted ni cuenta se da quién está sentado a su lado. La Biblia dice, cuídate del que duerme a tu lado. Y ni sabes con quién duerme. Usted sabe lo que entra acá. Acá entra de todo. Aquí entran narcotraficantes, aquí entran brujos, aquí entran agoreros, aquí entran hermanos. ¿Qué no entra acá? Pero ¿acaso pueden contra el poder de la sangre de Cristo? ¿Acaso pueden contra el poder del nombre de Jesús? Si es nombre sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la confianza que tenemos en el poder del nombre de Jesús. Entonces, diga conmigo, a mí, ay Dios, ¿están acá? A mí. No, pero dígalo así con autoridad, nada. Y lo veo como con miedo. Está con miedo. Si quiero lo despido para que se vaya a esconder a su cueva. Diga, a mí. No me convence. A mí. Nadie me toca. Vuélvalo a decir. A mí. Nadie me toca. Ni el chamucocón con. Ni el chamuquinquín quin. Nadie nos toca, aleluya, porque en el hueco de su mano estamos y de ahí no seremos arrebatados nunca, jamás. Así es que usted como iglesia no puede andar, hermano, como anda el mundo en crisis. El mundo anda en una crisis, desesperado. Hermano, hay algunos que ya andan vendiendo, mal vendiendo, ya me voy para México. México está mejor, allá no hay problema. AMLO es amigo de todo el mundo. ¿Eso cree usted? Ya me voy. Y allá andan. Y usted, imagínese la iglesia de Cristo ante una crisis del mundo, en la misma situación, en la misma condición, todo desesperado, todo perdido, todo, hermano, sin paz. No puedo dormir, pastor, porque soñé. ¿Qué soñaste? Soñé con John King Kun Kan, que venía a Estados Unidos. ¿Qué sueños son esos? Eso no viene de Dios. Fue el burrito de Filiberto que te comiste. Te cayó pesado.
Cuando usted confía en Dios, me está escuchando, cuando usted confía en Dios, no hay diablo que se le pueda parar enfrente. No hay demonio que le pueda hacer absolutamente nada. Cuando usted está agarrado de la mano de Dios. Si usted está agarrado de la mano de Dios, nadie, escúcheme, diga conmigo, nadie puede hacerle nada. Pero cuídese si no está agarrado de la mano de Dios, porque el diablo no va a dejar de intentarlo. El diablo no va a dejar de intentar para probar cómo andas. A ver cómo anda. Entonces empieza a hacerte una brujería por ahí. Y comienza a hacerte ahí una trama. Y si usted anda desconectado de Dios, te va a atrapar Satanás. Allá cayó. Pero el que está agarrado de Cristo, Cristo es la roca. Y no hay brujería, no hay magia blanca, no hay magia negra, no hay en lo absoluto nada que venga del infierno que pueda contra usted la iglesia de Cristo, que pueda contra usted lavado y comprado por la sangre del Cordero de Dios. Nada, diga conmigo, nada, nada. Y si de pronto, hermano, usted padece algún ataque o lo que sea, pues levántese. ¿Y cuál es la cosa? ¿Acaso Israel nunca tuvo bajas? ¿Acaso Israel nunca perdió soldados en la guerra? Hubieron bajas, pero nunca se detuvieron. Amén. David dijo, si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Así que tienes esperanza. Toca al que esté a tu lado y dile, tienes esperanza todavía. Así que deja de andar con esas locuras de que ya te vas, deja de andar con esas locuras de que ya ando desesperado, deja de andar con esas locuras de que ya siento que me hicieron brujería, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Deje usted de andar con esas locuras. Hermano, andar hablando esas locuras es darle más lugar a Satanás y darle crédito a un asqueroso que está vencido, está derrotado, es un mentiroso y está debajo de las plantas de mis pies. ¿Está debajo de las plantas de sus pies? Lo dudo porque no dice amén. ¿Está debajo de las plantas de sus pies? ¿Está debajo de las plantas de sus pies? A ver, póngase de pie a ver si es cierto. Mire, se cayeron, no pueden pararse. Póngase de pie si Satanás está debajo de las plantas de sus pies. Satanás no puede contigo, iglesia. La postura número 1 que debe tener la iglesia entre la crisis es que conmigo Satanás no se puede meter. Es más, dígale que esté a su lado, contigo no se mete el diablo. A ti el diablo te hace el saludo chino, aleluya. Cuando te ve venir por ahí, Satanás dice, allá viene la hija de Dios, allá viene el hijo de Dios, allá viene el comprado y lavado con la sangre del Cordero de Dios. Satanás no tiene las agallas de poderte confrontar. Porque si no la Biblia sería mentira. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Tome su asiento. Postura número 1 entonces, ¿qué debemos de hacer como iglesia? No perder la fe, no perder la esperanza, no dejarnos llevar por esas corrientes, esos videos virales, no dejarnos arrastrar por esas ideologías, conceptos, mala información que se está corriendo ahora. No, hay que apoyar esto, hay que dejar a esto, hay que soltar a Israel, hay que apoyar aquí, deje usted de andar con todas esas locuras, no se meta en esa onda. Usted agárrese del Señor, me está escuchando. Número 2. ¿Qué otra postura debe tomar la iglesia ante una situación como esta crisis? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? La iglesia debe de orar por la nación de Israel y amar la nación de Israel. Voy a volverlo a decir. La iglesia debe de orar y amar la nación de Israel, porque volvemos a Génesis capítulo 15, la palabra profética dada al padre Abraham. Al que te bendiga, yo lo bendeciré. Y al que te maldiga, yo lo maldeciré. ¿Quiere usted maldición? Maldiga a Israel. Está en la Biblia. No lo digo yo. Búsquelo. Ahí está en Génesis capítulo 15. Y si quiere, váyase desde Génesis capítulo 12. Y vea la intervención que tiene Dios. Y la comunicación, la interacción que causa Dios entre Abraham y él. Y le dice claramente, a quien te bendiga, yo lo bendeciré. Hermano, cuando nosotros oramos por el pueblo amado, ¿cómo sabemos que es el pueblo amado? Porque Jesucristo vino a los suyos y se paró en una colina y vio a Jerusalén y lloró. Dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina arrolla a sus polluelos? Así quise yo abrazarte.
Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le quisieron, lo menospreciaron, lo llevaron a la crucifixión. Con todo y eso, el Padre sigue amando a esa nación y está con ellos. Para los que no sabían, Israel es un territorio tan pequeñito, hermano, y tan deseado por los demás. ¿Por qué? Porque es el pueblo amado de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestro Redentor, nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Yeshua, que significa Josué, el Mesías. Satanás odia que de esa nación, de Belén de Judea, Efrata, haya surgido el Salvador del mundo. Satanás lo odia, porque cuando ese Salvador bajó al mundo, el Gadareno dijo: has venido antes de tiempo a atormentarnos. Al diablo se le acabó su tiempo contigo y conmigo cuando bajó el Redentor a la tierra. Del tercer cielo bajó a Belén de Judea. Y por eso Satanás odia esa nación. La quiere hacer desaparecer, pero nosotros, la iglesia, postura número 2, oramos y le decimos al Padre, al Eterno: bendice a tu pueblo amado Israel. ¿Cuántos quieren bendecir a la nación de Israel en esta hora? Levante su mano y diga conmigo: bendice a la nación de Israel, protege a la nación. Vamos, dígalo: bendice, Padre, a la nación de Israel. Padre, protege a la nación de Israel. Esta es una oración que debemos de hacer hoy más que nunca, todos los días. ¿Me está escuchando? Y le voy a dar buenas noticias. Cada vez que usted ore así, la Biblia declara que hay bendición para usted. A quien te bendiga, yo lo bendeciré. Así que nos conviene todos los días bendecir a esa nación. Señor, bendícela, 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 porque mientras más Dios la bendiga, más Dios me bendice. ¿Estamos acá? Si va a aplaudir, aplauda bien. Oramos por la nación de Israel y nos pronunciamos a favor de Israel. Amén. Ay, Padre. ¿Tienen miedo? Es que este que está a mi lado, pastor, tiene cara de pocos amigos. Y no acabamos de hablar de que no hay de qué temer. No hay de qué temer. Pero no solamente está viviendo el mundo una crisis de guerras, coqueteos, China, Taiwán, Rusia, Ucrania, Irán, hermanos, que es Persia, que por cierto, para los que no sabían, Persia ha sido un imperio que ha gobernado. Imagínense usted, primero existieron los egipcios, asirios, Babilonia. Y después de Babilonia vinieron los medos persas. Después de los medos persas vinieron los grecos y después vinieron los romanos. Persia es Irán. Hasta no hace mucho que se les conocía como a los de Irán, se les llamaba como los de Persia. Eran de Persia, porque Persia es Irán. Y acuérdese que Persia fue un imperio que desbarató a la nación de Israel en el tiempo pasado. La quiso destruir. Los medos persas se levantaron, hermano, se levantaron como los demás imperios para destruir a la nación, y eso es Irán. Por eso es que Irán odia a la nación de Israel. La odia. Entonces, no solamente tenemos esta crisis de guerra, pero hay otra crisis también que tiene que ver con lo sociopolítico. Y lo sociopolítico tiene que ver con un sinnúmero de gobernantes y un sinnúmero de candidatos a diferentes países, hermanos, de derecha extrema, de izquierda extrema, que se están levantando con unas ideologías y conceptos políticos que tienen que ver con el comunismo, que tienen que ver con el socialismo. ¿Y qué postura toma la iglesia ante una crisis sociopolítica? Cuando se levantan nuevos candidatos para esta nueva ronda de presidentes, de candidatos a la presidencia de México, ¿por quién voto, pastor? ¿Por quién debo de votar? En Estados Unidos, ahora mismo, que tenemos a varios políticos que se están pronunciando para convertirse en candidatos a la presidencia de esta primer potencia mundial. En Argentina, que está Massa, Milei, en Brasil, que ya hay un gobierno establecido más con tendencia socialista, de izquierdista, extrema. Lo que está pasando, que ha venido pasando por muchos años en Venezuela, en Nicaragua,
hermanos, de estos gobiernos que están allí. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la postura? ¿Debería la iglesia no meterse en la política? ¿Debería la iglesia no incidir en la política? ¿Cuál es la postura de la iglesia ante estas cosas? Bueno, hace muchos años atrás se estableció una separación entre el Estado y la iglesia. Y esa separación se estableció porque la Iglesia Católica, el Vaticano, dictaba y decía quiénes iban a ser los próximos emperadores, los próximos presidentes, los próximos primeros ministros de las naciones. Esto no le pareció al Estado, porque la iglesia incidía en posicionar a quien ellos querían y lo hacían vendiéndose. Por eso, sin querer ofender a nadie, pero en Apocalipsis la Iglesia Católica está conocida como la gran ramera, la que se vendió a las naciones, la que se vendió a los presidentes, se dejó comprar, se prostituyó, y así es conocida la Iglesia Católica en el libro de Apocalipsis como la gran ramera. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hizo el Vaticano. Entonces a los estados no les gustó esto. ¿Y qué hicieron los estados? Hicieron una separación. Los gobiernos dijeron, la iglesia por allá, el gobierno por acá. No queremos más incidencia, no queremos más influencia de la iglesia con el Estado. No queremos más que los papas pongan emperadores y que pongan a quienes ellos quieren poner en el gobierno. Así de que de pronto se hace una separación. ¿Qué pasa con esta separación? Que ahora ya la iglesia, y hablando de la iglesia de Cristo, deja de incidir, deja de tener una influencia sobre los gobiernos. Esto que hizo la Iglesia Católica, esto no lo iniciaron ellos, esto lo iniciaron los apóstoles. Hermanos, los apóstoles, la iglesia primitiva fue de tanta influencia, y el poder de la iglesia primitiva no solamente influenció, hermano, gobierno, influenció filósofos. Imagínese usted al gran Gamaliel, el filósofo, con quien Pablo es criado a los pies de él, en la instrucción, en la preparación académica. Gamaliel era un tremendo filósofo de aquellos tiempos, y Gamaliel dijo, hey, no se metan con esos cristianos, porque no vaya a ser que ustedes se encuentren peleando contra Dios, porque si ellos vienen de Dios y ustedes se meten contra ellos, se van a encontrar peleando contra Dios mismo. Eso fue lo que dijo el gran filósofo Gamaliel. Entonces, ¿pero por qué? Por la predicación, por el mensaje de los apóstoles. Luego tenemos a una Agripa, hermano. Luego tenemos desde Cristo cuando confronta a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú realmente el rey de los judíos? Cristo le dijo, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Hermano, Poncio Pilato fue influenciado por el poder del mensaje de Jesucristo. Y la piedra que vio descender Daniel de aquella estatua, que vio Nabucodonosor, perdón, y que la revelación la tuvo Daniel, que los pies eran de hierro mezclado con barro, de aquella estatua, era el imperio de Roma. ¿Por qué era hierro mezclado con barro? Porque Roma era un imperio de hierro. Y el barro eran todas las etnias que había permitido dentro de su territorio. Entonces hay grecos romanos, entonces habían judíos, habían de persa, habían de todas las culturas, de todas las civilizaciones pasadas, ahí estaban en Roma. Por eso la combinación del hierro con el barro era todo eso. Lo mismo es hoy Estados Unidos, ¿estoy escuchando? Pero aquella piedra que vio descender Daniel, que desbarató los pies de barro mezclado con hierro de aquella estatua, ¿sabe qué era? Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal, la piedra angular que los edificadores despreciaron. Se ha convertido en el ángulo principal, dice el apóstol Pablo. Por eso cuando Pedro hace la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús? Eso no toleró. Y por tanto yo digo, tú eres Petra. Petra significa ¿qué? Piedra. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Lo que pasa es que la iglesia católica lo tomó al revés, pensando que la cabeza, lo tomó literal, pensando que la cabeza de Pedro es la roca. Pedro es la roca de la iglesia. No, no era Pedro, fue la confesión de Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro confesó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La piedra se llama Jesucristo, la roca es Cristo. No Pedro, ¿me está escuchando? Pero hay toda una confusión allí. Entonces esa piedra desbarató al imperio romano, deshizo los pies de hierro mezclado con barro.
Jesucristo. Quiere decir que desde el momento que Cristo bajó a la tierra, Cristo fue una influencia para los poderes gubernamentales. Cristo hizo temblar, hermano, al imperio de Roma. Lo hizo temblar. ¿Está escuchando? Luego a través de Vespasiano, que se levanta la gran persecución. Luego a través de Constantino, que tiene una revelación. Mira una cruz y escucha una voz que le dice, sigue eso y te entrego Roma. Su padre ya venía de ser del ejército. Había conquistado algunos territorios de Roma, pero no lo había logrado todo. Ahora viene Constantino, el hijo, y tiene esa revelación de la cruz. ¿Y qué hace? Va detrás de aquella cruz. El evangelio siempre ha sido una poderosa influencia para los gobiernos. Los ha hecho temblar. Y le voy a decir algo. La Biblia dice que es Dios quien pone y quita reyes. Quiere decir que la iglesia está por encima de los gobiernos. Somos influencia y somos poder ante los poderes gubernamentales de la tierra. Nosotros, la iglesia. Que se hizo un mal uso del poder de la iglesia con el Estado, sí. Que hubo un abuso, sí. Que hubo una prostitución, sí. De la iglesia con el Estado, dejándose comprar por emperadores y por gente que ellos mismos posicionaron. Pero la iglesia siempre, 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 a lo largo de la historia, siempre ha incidido. Y siempre ha sido una poderosa influencia para los gobiernos. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia ante una crisis sociopolítica? Es que a todo le debemos de meter la oración. Claro que sí. A todo hay que meterle la oración. Pero la iglesia debe de ser una iglesia activa. ¿En qué aspecto? Que si usted puede votar, vote. ¿Por qué va a votar? No vote por colores, vote por valores. Nosotros no somos ni rojo ni azul. No somos ni burro ni elefante. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La iglesia es apolítica. Nosotros no tenemos injerencia hacia una rama o hacia un partido. No, señor. La iglesia es apolítica, pero sí somos influencia. Y le quiero decir algo. Los políticos buscan las iglesias. ¿Por qué? Porque hay masas de gente escuchando. Y la iglesia es la respuesta para un mundo en crisis. ¿Cómo? Ante una crisis sociopolítica, sabiendo votar por valores, no por colores. Nosotros votamos por los principios y valores que representen los políticos. Y usted dirá, pero pastor, si la política es sucia. Claro que es sucia, pero vote por el menos sucio. Todos son sucios. Vote por el menos sucio. Nosotros, la iglesia, debemos de tener nuestros principios y valores bien claros que no son negociables. Nosotros somos pro vida. ¿Me está escuchando? Somos pro vida. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene derecho de quitar la vida cuando no ha creado vida. El único que tiene derecho a quitar la vida es el que crea la vida. Y el que crea la vida es Dios. ¿Estamos acá? Ahora con esto de la eutanasia. Qué tristeza. Hermano, de permitir que las personas por opción propia se automaten, se suiciden, con permiso ahora. ¿Cómo vamos a permitir cosas como esta y políticos que apoyan este movimiento? Nosotros estamos en contra de eso que va contra nuestros principios y nuestros valores. La postura de la iglesia ante una crisis sociopolítica es siempre votar. Debemos de ser gente activa. Ustedes los mexicanos que tienen dual citizenship, ciudadanía doble, que son ciudadanos de Estados Unidos, pero también de México. Ustedes tienen todo el derecho para votar en México. Desde acá usted puede votar por su candidato. ¿Pero qué? El candidato que represente los principios y los valores que van alineados a la palabra. Ante una crisis de la familia, cuando hoy más que nunca las familias se están separando, los matrimonios se están divorciando, ¿cuál debe de ser la postura de la iglesia ante una crisis de la familia? Quiero que me acompañe y con esto voy cerrando a leer Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. La iglesia en estos tiempos
ante un mundo convulsionado, ante un mundo que pareciera un volcán a punto, hermano, de estallar, de hacer erupción, esta debe de ser la oración de nosotros los cristianos. Señor, que tu espíritu de sabiduría venga a nosotros. Escuche, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque lo que la iglesia menos tiene hoy es conocimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia, discúlpeme con esto, porque hay crisis dentro de la iglesia también, y hay una crisis de falta de conocimiento. Por eso hay un montón de neófitos, herejes, que componen la Biblia y la hacen a su manera, creando herejía, doctrinas de dogmas, enseñanzas de hombre. ¿Por qué el pueblo perece? Porque le faltó conocimiento. Y nosotros, la iglesia, ante un mundo en crisis, lo primero que debemos de tener es el conocimiento. Porque el conocimiento trae liberaciones a los pueblos. ¿Por qué la iglesia católica no privaba a la gente que tuviera una Biblia en sus casas? ¿Por qué los musulmanes y los islámicos prohíben de que la mujer estudie? La mujer no puede estudiar, ella no tiene derecho al estudio, ella se tiene que quedar en casa, parir 20,000 hijos. Cocinar, planchar, son más machistas. ¿Por qué? Porque la falta del conocimiento los lleva, hermano, a perecer. ¿Estamos acá? Entonces, la iglesia, lo primero que debe de tener es conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Tiene que venir del espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría nos va a revelar el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación. Y ya se me perdió, pero ahí va. Escúcheme claramente. Nosotros en la iglesia debemos de ser un pueblo informado, porque la información forma. Un pueblo sin información es un pueblo desformado. Entonces, mientras menos conocimiento usted tenga de la palabra, mientras menos revelación del conocimiento por el espíritu de sabiduría usted tenga, más fácil va a ser movido ante esta crisis. La crisis sociopolítica, la crisis de las guerras, las crisis internas de la iglesia, la crisis en el matrimonio. Qué fácil es divorciarse hoy. Es tan fácil. Es como cambiar de calcetín. Es tan fácil el divorcio ahora. ¿Por qué? Porque ya nos convertimos en una sociedad demasiado hiper, mega, archisensible. Con tantos movimientos como el movimiento feminista. No me toques, no me mires, mira cómo es acoso. No me convienes. Unión libre. Probemos, si funciona bien, si no, nos dejamos. Y se llenan de 20 chamacos. Todos esos conceptos, hermanos, que se han filtrado a la familia, conceptos antibíblicos. ¿Qué hace la iglesia ante esas corrientes ideológicas que van contra los principios y valores del matrimonio? La iglesia debe tener el espíritu de sabiduría que revele el conocimiento. Debemos de entender lo que Cristo dijo. Si Moisés dio cartas de divorcio fue por la necedad de su corazón. Y hoy tenemos un mundo necio. Voltea a ver el que esté ahí al lado. Hoy más que nunca tenemos mujeres necias. Necia. Me gustaría enviarlas al Islam, pero no es cierto, Señor reprende. A ver si se compone. Hay mujercitas necias, hermano, que van contra los principios de la Biblia, alterando el orden.
acostumbradas a que se haga lo que ellas dicen. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Ah? Hay un principio y hay un orden establecido por Dios que no se puede alterar. Todo lo que se altera se descompone. Pero porque también hay un montón de hombres, yo no sé si llamarles hombres, no son suplidores para su hogar. Y la Biblia dice que el hombre que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que ni hombre se le puede llamar haragán que no trabaja. Sonría que Cristo le ama todavía. Ah, ahí se aplauden. Aleluya. Hay un montón de hombres, hermanos, ineptos. Son de hombres que para lo espiritual son un fracaso. La mujer los tiene que traer de arrastrada a la iglesia. ¿Por qué tenemos que ir hoy? ¿Para qué? Ay, otra vez. No acaba de pasar el jueves. Pues claro, por eso has perdido autoridad. Te pasa lo de Judá. ¿Qué hizo Judá? Judá vendió por sexo. ¿Dio qué? Su cinto. Dio su, ¿cómo se le llamaba? Su bastón ese. Su báculo, gracias. Y su anillo. Por sexo. Por un ratito de placer. Ya, con eso, más que suficiente. Lo perdió todo. Un montón de hombres también, hermanos, que qué desgracia. Pero esos son los conceptos de la crisis que están confrontando los matrimonios ahora. Yo me quedo en la casa, vieja, tú vete a trabajar, yo cuido a los niños, yo plancho, yo lavo. Las jovencitas ahora enamorando a los jovencitos, ya no se dejan enamorar. Ahora son ellas las que compran las flores. Son ellas las que llevan las serenatas. Estamos en un mundo pata para arriba. Una falta de respeto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pero eso es bíblico. La Biblia habla de que en los últimos tiempos habría eso. Los padres se levantarían contra los hijos y los hijos contra los padres. Una falta de educación. Hermano, hoy los muchachos, si se cae el anciano y se burlan, eso es la noticia del momento. Mira, se cayó, no lo ayudaron, no se dieron la silla. ¿Usted recuerda en nuestros tiempos cuando uno se subía al bus? Se subía un ancianito, ¿qué hacía uno? De aquí ya ni se acuerdan, imagínense usted. Allá en mi pueblo, allá en mi país, si usted iba caminando por una vereda y traía un sombrero, una gorra, y venía otra persona, usted se quitaba el sombrero para saludar por respeto. Pero hoy, hermano, le ponen el pie, le dan un puntapié, lo botan, y eso es lo grandioso de hoy en día. Estamos en una crisis de la familia, del matrimonio. Estamos en una crisis de ideologías corruptas. Ideas que van y atentan contra el bienestar de una sociedad sana. Y cuando la sociedad no es sana, ya no es sociedad, es suciedad. Entonces, así es como se pierden las civilizaciones. Pompeya cayó y esa civilización por la perversión civil. Sodoma y Gomorra tuvo perversión civil y por perder el eje, el balance de lo moral, sucumbieron. Pero eso es lo que le espera a este mundo. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Ama a tu mujer y trátala como a vaso más frágil, aunque te den ganas de ahorcarla. Que lo que yo quiero es ahorcar a esta vieja, ya no la aguanto. La Biblia te dice que la ames. ¿Me está oyendo? Y es que el amor no puede ser ese asuntito de mariposita en el estómago, porque el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Estamos acá? Hermana, la Biblia la manda a sujetarse. Un amén nomás hubo acá. La Biblia la manda a someterse. Porque al hombre le cuesta amar.
Hay que ser sincero. El hombre es muy blanco y negro, pragmático, cuadrado. El hombre cree que con traer el cheque a la casa es ya suficiente. Ahí está. Te amo, vieja. Mírele ahí, mírele ahí. El hombre piensa que con pagar la renta ya. Esa es la mentalidad del hombre. Entonces, la Biblia lo manda a amar y a demostrarlo. ¿Cómo demuestra el hombre su amor? Tratándola como a vaso más frágil. O sea, el amor se demuestra. ¿Cómo debo yo de tratar a mi mujer? Con afecto. ¿Qué debo de hacer por ella? Tratarla bien. Comprarle sus chocolates para que se engorde y nadie te la quite. Ah, se les prendió la bujía, ¿verdad? Ahorita saliendo acá a ver cuántos chocolates come. Llévela a un lugar bonito. Sáquela. Cómprele cosas buenas. No escatime. ¿Estamos acá? Sea buen esposo. Trátela bien. Respétela. Pero usted, mujer, sométase. Estar de rebelde. Hacer lo que usted quiere. Es antibíblico, está fuera de la Biblia. ¿Por qué entonces no la tratan como a vaso frágil? Porque usted hace lo que quiere. Si se sometiera, otra historia fuera. La mujer que no se somete tiende a irrespetar, tiende a ocupar un lugar que no le corresponde. Entonces se altera el orden de Dios y ahí no hay bendición. Mire, usted se va a dar cuenta que los matrimonios que más problemas tienen es donde el orden está alterado. Sépalo. Donde no se cumple al pie de la Biblia, donde la mujer no respeta a su marido, donde la mujer no se somete a su marido, ahí van a haber problemas todo el tiempo. Hermano, y hasta que esos principios no cambien, esos problemas al infierno se van a ir juntos y en el infierno no se van a aguantar. Van a pedir celdas diferentes y por castigo los van a meter en la misma celda los dos para que sigan. ¿Por qué? Hermano, mire, para nosotros los hombres es muy sencillo. Es sencillo este asunto, para que no se haga más alboroto. Escúcheme, hermana. ¿Quieren una resolución, una solución sencilla para tener un buen matrimonio? Respete a su marido. Eso es todo. Nosotros los hombres lo único que le pedimos es respeto. No ande tomando decisiones por su cuenta, porque al final usted toma decisiones por su cuenta, le va mal, ¿qué hace el hombre? Te dije, vieja, te dije. Evítese esa bronca. Si va a tomar decisión, tómela en común. Los dos tómenla juntos, así. Si los dos se van al pozo, pues los dos se ahogan juntos. Pero y si le va bien, los dos triunfan. Pero el problema es cuando uno quiere, y es que yo no me dejo, este me quiere hacer a un lado, me quiere aplastar, ay, ¿qué es lo que te pasa? Ya no serán dos, serán uno. Si el uno brilla, gloria a Dios. Si ella brilla, gloria a Dios. Y si los dos brillan, qué bonito que es. Estamos acá. Pero ¿cuál es la postura? La Biblia usted la manda, mujer, a someterse. ¿Por qué? Porque es lo que más le cuesta. Al hombre le cuesta amar. Por eso la Biblia lo manda. Ame. Trátela como a vaso más frágil, porque el hombre es bien tosco. Cree que está tratando con una yegua. Y la mujer es bien insumisa, insujeta. Está acostumbrada a tronar los dedos y aquí se hacía como yo digo así. Mi madre me hacía los mandados a mí. Esa era tu madre chiquitita. Usted no está casada con su madre. Escuchando, debe haber respeto. Respete que él es la autoridad. Respete que él es su cabeza. Estamos acá especialmente cuando el hombre ama a Dios. Si el hombre ama a Dios y sirve a Dios, ¿por qué se le va en contra a usted? ¿Por qué le quiere hacer la guerra a ese hombre usted?
Si está viendo que quiere servir, ¿no le conviene a usted tener un hombre santo? ¿No le conviene a usted tener un hombre que ame a Dios, que se guarde para Dios? ¿Para qué hacerle el contrapeso? También debería de empujarlo, venirse con él. Mañana todos los hombres estamos acá. Uno nomás, Padre. Dije, todos los que no respondan no son hombres. Todos los hombres estamos acá. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Todos los hombres aquí mañana. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta sesión. Le damos un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. La postura de la iglesia ante una crisis actual. Hemos hablado de la crisis de la guerra, hemos hablado de la crisis de lo sociopolítico, hemos hablado de la crisis de la familia, del matrimonio. Y hay tanto que tocar, pero vamos a llegar hasta allí. La verdad es de que estamos en un mundo muy conflictivo y más que nunca, pero hemos hablado de cuál debe ser la postura de la iglesia. Ante todas esas crisis mundiales, globales, hermano, la postura de la iglesia, número uno, debe ser confiar, pedir por el espíritu de sabiduría, la revelación del conocimiento, no ser una iglesia ignorante. A mí me preocupa cuando hay gente que lleva años en la iglesia y todavía no conoce, no sabe de Biblia, no sabe de nada. Qué vergüenza. No diga que es cristiano porque da vergüenza. La iglesia debe tener conocimiento de la palabra. Y aquí en esta iglesia nos preocupamos porque usted tenga conocimiento y esté actualizado de todo lo que está pasando. Amén. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta hoy? Si no tienen pregunta, gloria a Dios, porque entonces quedó todo bien claro. O quedó todo bien claro o quedó bien confundido. ¿Tiene pregunta? So I'm not sure exactly how to say it in Spanish, but You can say it in English, that's fine. you briefly touched on, the different levels of heaven. Yes. So when somebody passes, what is the process and where do they go? Very good question. Cuando alguien muere, hemos explicado esto antes, dependiendo de cómo haya sido su vida aquí en la tierra. Si su corazón le pertenece a Dios y el corazón de esa persona es de Dios, ¿cómo sabemos que es de Dios? Porque número uno, Dios, no todos somos sus hijos, todos somos criaturas porque fuimos creados por Él. Hijos son solo aquellos que llevan la sangre, el ADN de Él, son los que fueron limpiados por la sangre de Cristo. ¿Cómo me hago hijo? Aceptando a Jesús en mi corazón, haciendo la oración del pecador, reconociendo mis pecados, abriéndole mi corazón a Jesús, que entre en mi vida, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Cuando esa persona ha aceptado a Jesús, ahora trata de vivir una vida alineada a la Biblia. Lo que hoy estamos enseñando, esa persona lo tiene que hacer. No es solamente oír, lo tiene que vivir. Si esa persona muere haciendo esas cosas, en cuanto nomás esa persona muere, el ángel de Jehová que está con esa persona, lo recoge, lo agarra y se lo lleva directamente al cielo. Entra por las puertas de los cielos y recibe una bienvenida dependiendo de la calidad de cristiano que era. Todos vamos a recibir galardones, pero algunos más que otros. Y eso está en la Biblia, en el tribunal de Cristo. Por las almas que se salvaron a través de nosotros, hay 5 coronas que podemos recibir, dentro de ellos la corona de la vida, la corona de, Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Pelear la batalla legítimamente es otra corona. Entonces van a haber galardones. Ahora, si esa persona vivió cristianamente, pero si esa persona no vivió cristianamente, Cristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. Si no está el ángel de Dios con esa persona, hay un demonio que lo acompaña. A donde quiera que va esa persona, hay un demonio que lo acompaña. Ese demonio que lo acompaña, el que provoca su muerte, inmediatamente lo recoge, inmediatamente lo lleva al infierno. La Biblia dice así, está establecido que el hombre muera una sola vez. O sea que aquí nosotros no andamos creyéndole en reencarnación. Nada de religiones hinduistas, que luego si te portaste bien vas a venir como chancho en la próxima vida. Nosotros no creemos en eso. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio.
Entonces, si el hombre muere sin Dios, inmediatamente es llevado al infierno, porque no hay un registro de su nombre en el libro de la vida. Se puede buscar, pero no está. ¿Por qué? Porque no demostró. Entonces, inmediatamente al morir entramos al siguiente plano, que es la vida eterna. Todos tenemos una vida eterna porque así lo dice la Biblia. Pero el final de la vida eterna está establecido basado cómo viviste tu vida aquí en la tierra. O el cielo o el infierno. No hay limbo. No hay purgatorio. Eso no existe. No existe. No está en la Biblia, no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, en cuanto nomás tú mueres, inmediatamente, si caminaste con Dios, el ángel de Dios agarra, te levanta y te lleva. Te presenta delante de Dios. Si no caminaste con Dios, el demonio que te acompañó toda la vida, te agarra y te lleva directamente al infierno. Ahora, en el infierno hay diversos niveles de castigos, dependiendo de qué tan malo haya sido. Ahora, con esto no vaya a pensar que en el infierno no hay castigo y que como yo no fui tan malo, entonces yo voy a estar ahí en una playa. Eso no existe. Pero sí hay niveles de castigos, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Estamos? ¿Quién más? Pregunta por acá, varón. Y yéndome a ese tema de que usted dice que cuando uno muere en pecado o con Dios, el ángel lo toma y se lo lleva o al infierno Sí, o al paraíso. sí, ¿Y qué hay con esto de que, porque soy testigo, sí. cuando una persona muere, en este caso mi prima, que estaba grave en un hospital, ella antes de morir dijo, ya mi papá me vino a buscar. Ujú. So, ¿a dónde se fue esa alma? ¿Por qué vino su papá? No estaba con el ángel, o sea, el ángel de Dios o el ángel del diablo. Por Ujú. eso digo, soy testigo porque, bueno, me Sí, sí, consta. sí, claro, claro. Y es una duda que quiero que me esclarezca, porque ahora tú mismo dices, no, está el ángel del diablo y está el ángel de Dios. Pues, Sí, ¿por qué ella dijo, ya vino mi papá a buscarme? Me tengo que sí. ir con mi papá. Gracias, buena pregunta. Recuerde que todos traemos ciertas enseñanzas por las culturas que practicamos. Nuestras prácticas que se convirtieron en tradiciones crearon cultura. Y más de una vez escuchamos dentro de esa cultura que un familiar venía y te recibía. Eso fue lo que se le enseñó a esa persona. Esa persona lo creyó. Y como creyó en esa enseñanza, eso fue lo que vio. Ahora, si nos vamos a la Biblia, no es posible que alguien que murió regrese. No se les es permitido. Cuando Lázaro muere y el rico muere, había una división y estaba establecido que ni él podía ir para allá, ni Lázaro podía venir hacia él. No hay más retorno. Quiere decir que los muertos no salen. No se aparece tu papá. No se aparece tu abuelito. No se aparece. Como por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo. Alguien que dice, a mí se me apareció, allí miré yo en un cuarto a mi abuelo, que se me apareció. No, 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 no. No, es que está establecido que el hombre muere una vez. Ya no hay más retorno. La Biblia dice que hay una línea que no se puede cruzar, ya no se puede, no tienes permiso a cruzarlo. Ni los que están en el cielo pueden bajar para acá. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no permite que alguien que esté en el cielo, gozando, disfrutando, después de que sufrió tanto acá, tenga derecho a bajar. Porque ¿cómo crees tú? Si la Biblia dice que no habrá más llanto ni dolor en el cielo, y una persona que baje a la tierra y vea todo el sufrimiento, ¿qué va a hacer? No va a llorar. Entonces, no está permitido que ni de los que están arriba bajen, ni de los que están abajo suban. Entonces, eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser alguna situación que se presenta por alguna creencia, de una práctica, de esa cultura. Y pues en casos, separando la situación de tu prima, separándola,
con una situación de que yo mire a mi primo o yo vi a mi abuelo o a mi papá que se me reveló, se me presentó ahí en un cuarto. No. Recuerde que los demonios pueden personificar. El mismo diablo, la Biblia dice que el mismo diablo se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Entonces, ojo, que a veces no es tu abuelo, es la personificación de tu abuelo en un espíritu. Y ojo con eso, porque voy a hablar un poquito más pesado de esto. Y cuando hay apariciones como esa, ojo, que a veces son señales de que la muerte anda rondando. La muerte anda por allí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ante una situación como esa? Se tiene que orar y reprender espíritus de muerte. ¿Está escuchando? Se me apareció, lo vi, porque sí, es que es real. Es real que los demonios se personifican en algo. Es real, eso es real. Pero es un engaño. Entonces, ojo con eso. Y ojo, porque hay que orar y hay que reprender esos espíritus. ¿Estamos acá? ¿Estamos? Allá atrás. Bienvenida, ¿es su primera vez acá? Que es que el Señor me lo bendiga. Bienvenida, Dios le Mi bendiga. nombre es Rita. Gloria a Dios porque el Señor me ha estado trayendo acerca de la muerte Mm, y me ha dado varios versículos que yo le estaba haciendo preguntas al Señor, porque la palabra de Dios dice que el Señor va a venir y va a levantar los muertos primero y luego los vivos para ser juzgados. Primera de Tesalonicenses capítulo Así 4. es, así dice la versículo palabra de Dios. 16, Y 17, también 18. dice la palabra de Dios que los humanos no conocemos después lo que pasa en la muerte y es muy interesante ser guiados por el Espíritu Santo porque Él conoce lo que puede ver mucho más allá de lo que podemos ver nosotros. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, dice en Eclesiastes 12:7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como El era. polvo vuelve a la tierra y el Ajá, espíritu como era y el espíritu. a quien lo Así creó. es. Entonces, lo que el Señor me está dando a mí, corrígeme, pero eso yo creo porque el Espíritu Santo es que a veces cuando uno se muere, el Ujú. espíritu de uno se va, pero el ser se queda aquí. Dios nos hizo polvo, Sí. polvo y tierra. So, Sí. el Señor dice que Él respiró en nuestros nostrils. Sí, He breathed in nuestro nostril. Como Él respiró, sí, nosotros nos sí. dio vida. Sopló, Él sopló, gracias. aliento de vida. Amén, así es. Ese es So, el cuando espíritu de uno- vida. Amén, así es. So, cuando uno se muere, uno es la carne regresa Ujú. aquí. El Espíritu de Dios es lo único que regresa de Dios porque es Sí. el Espíritu de Dios. Qué El bonito. ser de uno se queda aquí porque dice el Señor, Dios dice que no podemos cambiar su palabra. Dice el Así es. Señor que lo que Él dice dice el Sí. Señor que va a levantar los muertos y Amén. los vivos. So, como yo le pido al Señor, ¿verdad? Con todo mi respeto, ¿verdad? Que Él me enseñe y Él me dio muchos versículos que yo estaba like, wow. Qué bonito. Entonces, es que no vamos a ser juzgados cuando muéramos. Ujú. Vamos, dice el Señor, que no reconocemos después de la muerte. Eso yo no voy a ir más detalles de lo que Él. Se toma Ujú. mucho tiempo todo lo que Él me ha dado, pero lo que Ujú. sé es que dice la palabra de Dios, vamos a ser juzgados primero cuando Él venga en la venida, Ujú. levanta a los muertos y lo a los vivos, pero cuando uno se muere no es juzgado. Aparte de lo que es del ángel, dice el Señor que tenemos que tener Bueno, la cuidado. voy a corregir ahí y la voy a detener ahí porque está equivocada. Claro que sí hay juicio. De lo contrario, ¿cómo iría al cielo o al infierno? Tiene que haber un juicio para que usted pueda entrar al cielo o al infierno. Dios no va a enviar a alguien sin antes juzgarlo. Y eso está establecido en la Biblia. Está establecido en las Escrituras. Así de que eso lo quiero corregir para la iglesia. Quiero que sepa que eso no es una doctrina sana. En cuanto nomás la persona muere, se le juzga. Porque para eso se le busca su nombre en el libro de la vida. Es parte del juicio. Si no se le encuentra su nombre en el libro de la vida, ¿a dónde va? Es juzgado. Pero si su nombre, dice la Escritura, está escrito en el libro de la vida, entra al cielo. De lo contrario, entonces permitiríamos que la creencia de que hay un purgatorio o hay un limbo es cierto. Y eso no es cierto tampoco. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay un stand-by en lo que Dios te juzga. No. Entonces aclaro eso y lo dejo claro, porque es una falsa doctrina.
¿Alguna otra pregunta? Acá atrás. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta en cuanto a lo que usted dijo sobre los niveles. Primera vez que yo escucho eso y estoy curiosa. Decía que decía que depende a lo que usted haga, o sea, de las cosas. Se le está yendo el micrófono. A ver ahí. Se le fue el micrófono. Cambiemos el micrófono, gracias. Gloria a Dios. Padre, mi vida Ok. esa vocerrona. Dígame. Ok, en base a lo que entendí fue que acorde al servicio que usted haga, entonces usted va a diferentes niveles. Correcto. Hablando del infierno. No, al cielo. O sea, lo que No, enten- no, ok. Sí, Sí. sí, sigue, ya te Em, entendí. Ok, entonces digamos que pongamos dos ejemplos. Una persona que ha vivido toda su vida haciendo el servicio correctamente em, y otra que vamos a decir que está enfermo y que Ajá. acepta al Señor en su corazón y muere. Los dos mueren. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, bíblica, acorde a lo que dice la Biblia, ¿cuál es la diferencia entre esas dos personas? O sea, vivir tu vida haciendo el servicio Ujú, ujú. te hace más cristiano que una persona que se acaba de convertir, que lamentablemente, Excelente pregunta. o sea, ¿qué pasa allá? O sea, bíblicamente, ¿qué pasa allá? Sí. Voy a empezar aclarando Ok. que en el cielo no hay diferentes niveles. Quise decir, hay galardones diferentes. Los galardones son regalos que tú vas a recibir dependiendo de lo que has hecho. Por ejemplo, hay 5 coronas. La corona de la perseverancia, la corona de la fidelidad, la corona de haber peleado la buena batalla legítimamente. Esa es una corona, otra corona que se te va a galardonar. En el reino de los cielos, nosotros ganamos galardones dependiendo de lo que hagamos. Por ejemplo, fuimos ganadores de alma. La Biblia dice que las almas crean fiesta en los cielos. Y por cada alma que se convierte en el reino de los cielos se crea una fiesta. Quien llevó a esa persona el conocimiento de la palabra de Dios, quien se ganó esa alma, tiene una recompensa. Ahora, hay algunos que vamos a recibir, hay otros que tal vez no. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del que estaba colgado al lado de la cruz de Cristo? ¿Te acuerdas del ladrón que estaba colgado al lado? ¿Predicó? No sabemos. No sabemos si ese hombre se salvó un alma o salvó un alma. Sin embargo, la declaración de Cristo a ese ladrón fue, desde este mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Entró al cielo, pero el secreto para entrar al cielo es el siguiente. El secreto para entrar al cielo, uno solo, es creer en Jesucristo. Aceptarlo. Creer que murió y resucitó. En el momento que tú crees que Él murió y resucitó, tú tienes tu salvación. Ya está la salvación. Ahora, conforme yo me hago cristiano y comienzo a vivir una vida cristiana, apartado del pecado, apartado del mal, sirviendo al Señor. Si yo sirvo al Señor, ¿por qué me conviene a mí servir a Dios? Porque en el cielo, por todo lo que yo haga, la Biblia dice que nada de lo que hacemos, Dios se queda con ello. Todo Dios lo regresa. Aún tu siembra aquí en la tierra, lo que sembraste para el reino de Dios, allá está escrito. Cuando el Señor se le presenta a Cornelio, que era un hombre que no tenía mucho conocimiento de Dios, se le presenta, el ángel le dice a Cornelio, tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, lo que damos y lo que sembramos en la tierra, está siendo escrito allá arriba.
todo. Cuando lleguemos allá, nos salvamos porque creímos en Jesús, pero dependiendo de la forma como le serví, así serán mis galardones. Entonces no es que vas a estar en un nivel diferente, es que vas a recibir regalos, más regalos. ¿Me explico? ¿Y dónde nosotros podemos, por ejemplo, encontrar esa información en la palabra? ¿Dónde está esa información en la palabra? Te puedo dar varios versículos con respecto a las coronas. Las coronas que recibiremos, y te las voy a dar aprovechando que estamos en esto. Así que, qué buenas preguntas, excelentes preguntas. Y la hermana que traía su idea no se sienta mal, pero yo tengo que ser muy claro y específico para no crear confusión, porque no queremos confundir a nadie. Por eso esas cosas mejor las hablamos aparte, a solas, para no crear confusión. Pero bueno, buenas y excelentes preguntas. Y si esta cosita me funciona bien, te puedo dar los versículos que tenemos acá. Mira lo que dice la Biblia con respecto a en el libro Apocalipsis tenemos algunas coronas que se mencionan. Y capítulo 3, versículo 11. Aquí hay una corona. Esta es una nomás. Hay 5. Apocalipsis 3, 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno robe tu corona. Ya ahí hay un galardón. Ya ahí tienes una corona. Esa corona se me es dada cuando lo que se me dio lo retuve. ¿Qué se me dio? La enseñanza de la palabra. Viví la palabra, practiqué la palabra. Y por haber retenido mi fe, por haber guardado mi fe, tengo una corona. Esa es una. Te puedo mencionar otra corona. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esta es otra corona, otro galardón. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Otra corona. Porque ¿a quién estamos esperando nosotros? ¿No es al príncipe? Cuando ese príncipe se nos aparezca, ya tenemos una corona ganada. ¿Pero por qué? Porque lo supimos esperar. Hay 3 más, pero entramos en detalle después. Otra pregunta. Pastor, buenas noches. Buenas noches. No, están buenísimas las preguntas. por No, eso. no, tan salvajes, me están haciendo sudar acá No, arriba. la mía es más light. Bueno, gracias. Nomás, tengo esta duda, pastor. Y yo quiero que usted me la aclare, usted sabe. Ok, En el año 47, cuando se reunieron las naciones ok. para hacer una... Proclamar a Israel nación. Sí, y debatir si se les daba o no el Estado de Palestina, partirlo en 2. Y, Sí, en sí. el año 48, cuando ya se Se toma la declaró la decisión, nación, sí. se le da un... Mayo 14, 1948. Exactamente. Entonces, después de ahí, pastor, usted sabe, viene la guerra de los 6 días y vienen más guerras. Sí, sí, sí. De Y- los 6 días. Sí, entonces mi pregunta es esta. A raíz, porque estaban como entremezclados cuando se hace la repartición y todo eso. Sí, sí. Digo yo, y ahorita, ¿cómo los palestinos, a raíz de las guerras y las guerras y las guerras entre ellos, palestinos y judíos, Ujú. así es como fueron a dar a la zona de Gaza, que es ahorita de 22 por 40 y tantos kilómetros, que viven hacinados más entre 2 y 3 millones de palestinos? Así es como ellos fueron a dar a la zona de Gaza. Así es. Sí. ¿Pregunta o...? Pues esa es mi pregunta, pastor, o sea, realmente, o sea, así No, pues es esa está como- muy fácil. Así fue. Así fue. Exactamente. así. En la Y misma, es lo que es en la Gaza misma ahorita. situación, peleando por territorio, Ajá. entonces se define de una vez y por todas la franja de Gaza Ujú. para que ellos tengan su propio territorio, los palestinos tengan acceso a eso. Lamentablemente,
como no supieron manejar política, cayó en manos de Hamas. Y el sistema político ahora lo opera la organización Hamas. Entonces, que ya es una organización Y que no son ni terrorista. palestinos tampoco, fue lo que explicaba usted, Correcto. que ya están Entonces, en entremezclados esa la guerra cultura. se va estableciendo. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Si Israel conquista ese territorio, una vez más pasa a manos de la ONU para tomar una decisión si al conquistar ese territorio Israel lo puede poseer o sigue siendo territorio de Gaza y de palestinos. Pero se establecen los territorios y lamentablemente ha tenido que ser a través de las tragedias, muchas guerras. Pero sí, estás en lo correcto. Bien, para servir. ¿Quién más? En las redes sociales, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasa o qué se debe hacer cuando una persona sueña mucho a otra persona ya fallecida? Y hay personas que dicen que ese sueño es tan real que incluso lo tocan. Sí, creo que vos y yo tenemos una respuesta muy contundente porque nosotros acabamos de perder a nuestros seres queridos. Yo perdí a mi papá hace algunos meses atrás y 3 semanas más tarde, como ustedes ya sabrán, la pastora perdió a su papá. Los dos perdimos a nuestros padres en un espacio de menos de un mes. Los perdimos. ¿Qué suele pasar entonces cuando uno pierde a un ser querido con quien uno ha sido muy cercano y que uno obviamente le tuvo mucho cariño y amor? Que hay tantos recuerdos. Y cuando se vive ese momento se despiertan muchas cosas almacenadas en el subconsciente. Recuerde que el subconsciente está dormido mientras el consciente opera. El subconsciente muchas veces se activa cuando el consciente duerme. El consciente duerme, el subconsciente se despierta. Y lo que se ha almacenado en el subconsciente surge, y a veces surge porque estaba allí guardado. Entonces, a veces se van a tener sueños de esta índole. No necesariamente quiere decir de que está soñando usted al diablo o está viendo usted al diablo. Es una situación de la mente y de lo que ha quedado almacenado allí, en algunos casos. En otros casos, dependiendo del tipo de sueño que sea, hay una diversidad de sueños que tienen un sinnúmero de significados y de interpretaciones. Soñar con un ser querido que te está llamando, que ya falleció, que pasó a la eternidad, y tal vez usted está viviendo un momento de enfermedad. Ojo, porque a veces se puede convertir en alguna señal de algún espíritu de muerte que está queriendo llegar. Y hay que orar, hay que pedirle al Señor que lo cubra, que si todavía no es su tiempo, lo cubra. Pero vuelvo y le repito, en este caso yo he tenido sueños con mi papá y lo he visto, pero lo he visto en un tiempo de disfrutar, de pasarla bien, porque ese fue siempre el deseo de mi corazón con mi papá. Siempre poder tener ese tiempo, y que Dios me lo concedió días antes de llevárselo. Un mes antes de llevárselo estuve con él en Ecuador. Y allá en Ecuador compartimos uno de nuestros mejores tiempos. Dios me dio ese regalo. Pero cuando yo sueño con él, lo sueño a veces en eso, de estarlo disfrutando, de estarla pasando bien. Entonces, puede ser un resultado de algo que quedó almacenado en el subconsciente, que se activa con el consciente, se adormece. Por eso, Salmos capítulo 4, versículo 8, David decía: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mientras mi cuerpo dormía, mi espíritu velaba, porque el enemigo se presta para que en el sueño, mientras el consciente se desactiva, opera tras el subconsciente y a veces trae cosas ahí que no son muy buenas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una ¿Quién es pregunta. Yo. Ah, ok, tú. Pastor Juliana, pastor. Tengo una pregunta sobre respecto a las crisis de familias. Sí.
podría ser que sentimientos que están arraigados en el corazón, ya sea del esposo o de la esposa, esos sentimientos pueden ser que vienen de, como dijéramos, de generaciones. Eso podría ser que está afectando ahora las crisis en la familia. Un ejemplo es, por ejemplo, las mujeres que no se someten al marido, puede ser porque traen un matriarcado donde vieron a la mamá mandar, a la abuela mandar y el hombre callado. Entonces pienso que eso es algo que hoy en día se está dando, ¿no? Que la mujer, aunque tenga al marido a un lado, no lo deja que él sea como cabeza de familia, que él responda. Y él es el que se le debe dar la palabra, o sea, la prioridad para que él decida. Sí. Entonces mi pregunta es esa, muchas veces puede ser que algunas mujeres traen eso ya como arraigado en el corazón y no lo han cortado de raíz, de que como mi mamá mandaba a mi papá, mi abuela mandaba a mi abuelo y ahora quieren estar así y ahí es cuando pienso que se genera una crisis. Sí. No sé si eso sea correcto. Bueno, ya no es tanto sentimiento y emoción, es más bien una cultura. Ajá. O sea, ya, Sí. ya traes una cultura de un matriarcado, como lo acabas de decir. Y sí, incide y es transmitido, porque nosotros somos afectados o para positivo o para negativo del modelo que nosotros vimos. Quienes se convirtieron en nuestros modelos y de quien nosotros absorbimos más la enseñanza, esos se convirtieron en modelos para nosotros que después crearon en nosotros una cosmovisión, un concepto, una filosofía de vida que así es, basado en lo que viví. Entonces, más que un sentimiento, más que una emoción, es una cultura, ya es un concepto que yo pienso que así es. Y sí, estoy muy de acuerdo. ¿Es correcto? Sí. Basado en eso, hay personas que se les dificulta ahora someterse. Pero si nos alineamos a la Biblia, si nos alineamos a la palabra, por eso es que la Biblia trasciende cultura. Por eso es que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y ha sobrevivido y ha subsistido todo tipo de civilizaciones, han pasado imperio, gobierno y sigue. ¿Por qué? Porque la Biblia, ella misma dice, y el Señor dijo, todo pasará, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no. Quiere decir que la palabra de Dios traspasa, trasciende cultura, trasciende práctica. ¿Y a qué nos lleva la palabra? Que si nos alineamos a ella, vamos a estar en paz, vamos a vivir bien. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. A su nombre, póngase sobre sus pies.